Hubieron periodos en la historia donde los extremos y los radicales eran el pan de cada día, donde las leyes y las normas eran extremistas y donde se resaltaba y premiaba a los dogmas y se castigaba al pragmatismo. No tenemos que descubrir ningún misterio. Las atrocidades que se cometían en épocas donde la Iglesia tenía el poder absoluto de la población eran incontables. La Santa Inquisición es el ejemplo perfecto del acto de tiranía y despojo de toda libertad de pensamientos acerca de algo. Es increíble pensar que en nuestra sociedad actual sucedan esas cosas como si sucedían en el pasado. Después de todo lo malo, el hombre de cierta manera sí ha avanzado y evolucionado para bien desde este punto de vista. Pero se debe señalar que la cantidad de muertos que hubo en este periodo fue brutal. Una tribulación que duró más de 100 años y se llevó a cientos de miles de personas. Los herejes, como así los llamaban, eran protestantes, científicos, astrónomos, físicos o simplemente personas que profesaban otra religión. No existía nada, no existía ni ciencia ni procesos. Todo lo que se iba en contra de darle una respuesta práctica al porqué de las cosas, dejando a Dios fuera de la ecuación, era catalogado como herejía y estos mismos tenían que pagar con su propia vida. Ni hablar de las cruzadas y de las conquistas utilizando a la religión como método de manipulación. Por supuesto, en este tema hay un debate gigantesco entre personas alegando que la palabra de Dios no tenía como objetivo matar a miles de personas ni nada que ver con lo que hicieron. Y por otro lado, la gente que no se traga absolutamente nada de la religión por todos los crímenes y cosas que han cometido sus seguidores. Y bueno, tenía que hacer esta introducción un poco más larga de lo habitual. Comprendo y entiendo que muchas personas repudian totalmente las religiones por los actos que han hecho alrededor de la historia. Pero déjame decirte algo. En el mundo no existe el blanco y negro, sino más bien una escala de grises donde el mundo siempre está en dicotomía. En la historia no existen ni héroes ni villanos, porque hasta el héroe más grande del mundo algún día fallará y absolutamente todo en la historia. Todos están buscando siempre un beneficio. Déjame contarte algo. Durante el periodo de la Unión Soviética, el régimen leninista quería cumplir con uno de sus más grandes caprichos: aniquilar por completo a las instituciones y a las ideas y cultos religiosos. La ideología comunista no podía coexistir con la influencia continua de la religión, ni siquiera como entidad institucional independiente, por lo que Lenin exigió que la misma propaganda comunista empleara militancia e inflexibilidad hacia todas las formas de idealismo y religión. A eso se lo llamó ateísmo militante. La ideología marxista había entrado en la Unión Soviética y Lenin la promovía al pie de la letra. Esta ideología consideraba que la religión era un obstáculo para la construcción de una sociedad comunista. Poner fin a toda religión y reemplazarla por el ateísmo. Esto se convirtió en un objetivo ideológico de fundamental importancia para el Estado soviético. La persecución de la religión se llevó a cabo oficialmente a través de muchas medidas legales diseñadas para obstaculizar las actividades religiosas, a través de un gran volumen de propaganda antirreligiosa y mediante la educación. En la práctica, el Estado también buscó controlar a los grupos religiosos e inferir con ellos, con el objetivo final de hacerlos desaparecer. A estos efectos, el Estado buscó controlar las actividades de los líderes de las diferentes comunidades religiosas. Durante este periodo, todos los creyentes religiosos
se encontraban bombardeados de una propaganda antirreligiosa, además que sufrían de restricciones dentro de la sociedad. De repente el Estado soviético comenzó a someter a los creyentes bajo arresto, encarcelamiento o incluso hasta la muerte simplemente por mantener estas creencias. Toda esta campaña fue con el objetivo de difundir el ateísmo. Se comenzaron a dar actos de violencia y terrorismo en las ciudades. Los creyentes los ponían como actos de resistencia en contra del Estado soviético. Por otro lado, las autoridades estaban convencidas de no solo frenar la oposición, sino más bien de exterminar a la religión con el fin de propagar el ateísmo por toda la nación. Las medidas que tomó el Estado soviético en contra de la religión fueron absolutamente graves. Algunas acciones contra sacerdotes y creyentes ortodoxos, además de la pena de muerte, incluyeron la tortura, la deportación hacia los gulag. Los gulag vendrían siendo la versión soviética de los campos de concentración nazi. Además de esto, la reclusión en hospitales mentales. Muchísimos religiosos ortodoxos y otras personas de distintas religiones fueron sometidas también a castigos psicológicos o tortura, además de experimentación de control mental y con el fin de obligarlos a renunciar literalmente a sus convicciones religiosas. Para simplificar un poco todo esto, todos los creyentes religiosos eran tratados como enfermos mentales literalmente. Durante los primeros 5 años de poder soviético, los bolcheviques ejecutaron a 28 obispos y más de 1200 sacerdotes ortodoxos rusos. Muchos otros fueron encarcelados o exiliados de la Unión. Además de todo esto, se implementó un sistema de clausura de templos e iglesias religiosas. Todo esto llegó al punto en el que el Estado llegó a destruir y confiscar cientos de iglesias. Las pocas que quedaron fueron apropiadas al gobierno. En el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, los cristianos protestantes en la Unión Soviética fueron enviados compulsivamente a hospitales psiquiátricos. Además de esto, tuvieron que soportar cientos de juicios y encarcelamientos. Todo esto llegó a tal grado que se comenzó a eliminar la teoría religiosa de cientos de escuelas y colegios de la Unión Soviética, y se comenzó a obligar a los estudiantes a introducirse en el ateísmo a pesar de sus posiciones ideológicas o religiosas. Con todo esto, creo que debemos de darnos cuenta de que los pensamientos, las ideologías o las creencias religiosas pueden llegar a ser manipuladas y totalmente tergiversadas por los líderes poderosos que utilizan a las ideologías y religiones solo con el único fin de controlar y de manipular a las masas. Ya seas el más ferviente creyente de cualquier fe, o seas el más convencido de los ateos, ambas posturas han sido utilizadas para el beneficio de los poderosos, y con ambas se han derramado sangre inocente de miles y miles de personas que no compartían el mismo punto de vista y pensaban de manera distinta. No solo que con el cristianismo se ha cometido barbaridades en contra de la libertad de muchísimas personas alrededor de toda la historia, sino que también, como lo hemos visto en este video, la alternativa también ha hecho lo mismo. Espero que de corazón te haya gustado este video. Si fue así, no olvides dejarme tu like, de comentar qué te ha parecido este video y de compartir tus opiniones. Esta ha sido La Estación, yo soy Josué Andrade y nos veremos en un próximo video. Chao, chao.